Muy buenas tardes para todos y con esta introducción, escuchando el folclor colombiano con la interpretación de los estudiantes de la Rectoría Uniminuto Virtual, damos entonces la apertura a esta lección inaugural, Territorios narrados desde la virtualidad. Antes de empezar a dar inicio, voy a pedirle a mi compañero Jesús Ernesto nos realice la reflexión. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Sonia, por el espacio. Como tú lo decías, pues desde la Dirección de Identidad Misional y en alianza con la Unidad de Ciencias Sociales, se abre este espacio de lección inaugural donde se busca interpelar de alguna forma esos pensamientos y esos conocimientos que tienen algunas personas y en ello traer también el pensamiento de nuestro fundador, el padre Rafael García Herreros, por quien está, digamos, esta institución y tener presente en esa reflexión un poco de lo que él nos invita a tener dentro de nuestra formación profesional. Hoy traemos esta frase que dice, todo tiene una función social, todo lo que nosotros tenemos debe cumplir una función social, nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad, nuestra cultura, nuestra riqueza, nuestros bienes. Y ahí está esa invitación de cómo a partir precisamente de la reflexión que nos va el invitado del día de hoy a traer sobre los territorios narrados desde la virtualidad, pensar cómo desde cada una de nuestras profesiones lo ponemos en función social, cómo desde la virtualidad también podemos pensar en esos territorios y cómo podemos actuar desde la virtualidad en servicio de los demás. Entonces está esa invitación, dejamos esta reflexión entonces en el Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Bueno, gracias, Jesús Ernesto, por tus palabras. Eh, Continuando, entonces vamos a dar la bienvenida a todos los estudiantes, docentes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y vamos a tener un saludo especial de Lida Marjorie Rincón Delgado. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Es un placer realmente estar en estos espacios
de parte de la facultad y en cabeza de la decana Mónica Vargas, pues les envía un saludo en este tiempo muy caluroso, literal, para todos los que están presentes y aquellos que nos están escuchando también asincrónicamente. De verdad, para nosotros y para la Facultad de Ciencias Sociales Humanas y todos los programas, con su dirección de pregrado, sus programas, dirección de posgrado y obviamente también sus programas, le damos una bienvenida a esta lección en este espacio de reflexión, en este espacio donde nos invita a nosotros a entender cómo la virtualidad también está presente en esos territorios. Para esto, pues, me va a permitir leer a propósito de este espacio, de este encuentro, un algo que nos escribió nuestro rector últimamente en su columna. Entonces me permito textualmente leerles. El itinerario educativo que requiere el camino de la vida de las personas debe responder a los desafíos y emergencias del mundo de nuestra nación para comprender y encontrar soluciones a las exigencias de la generación de cada región y hacer florecer la humanidad de hoy y de mañana. Nuestro futuro no puede ser la división, el empobrecimiento de las facultades de pensamiento e imaginación, de escucha, de diálogo y de comprensión mutua. Esta debe ser integral y compartido entre todos. El valor de las prácticas educativas no se medirán simplemente por haber superado pruebas estandarizadas, sino por la capacidad de incidir en el corazón de una sociedad y dar nacimiento a una nueva cultura. Es por eso que estos espacios nos permiten eso, reflexionar cómo nosotros no solamente estamos aquí para cualificarnos académicamente, sino también para aprender de cómo estamos incidiendo en esos territorios, en esos corazones de nuestros tanto colaboradores como nuestros estudiantes y también en sus familias, en esos espacios que ahorita con nuestro experto vamos a tener esas experiencias que él ha podido tener en esos territorios y de encontrar cada uno de esas situaciones muy particulares de la Uniminuto, donde hace presencia, porque esta virtualidad nos permite eso, hacer presencia no solamente en las ciudades grandes, en las macros, sino también en aquellos territorios que aparentemente son tan apartados, pero que están haciendo también una transformación allí en cada uno de nuestros encuentros. Entonces, bienvenido para todos, es un espacio de reflexión y espero que no sea la primera ni la última vez que nos encontremos. Entonces, que todos tengan una bienvenida para este espacio. Gracias, Linda Marjorie, por tus palabras. Mire que ya nos va aperturando sobre este tema tan interesante, territorios narrados desde la virtualidad, tendiendo esas narrativas, las narrativas como prácticas de las comunidades, y tú lo mencionabas, y que promueven, provocan, motivan a investigar esa acción social. Cuando escribimos, cuando hablamos, comentamos las diferentes experiencias. Por tanto, nuestro invitado especial precisamente nos va a hablar sobre ese complejo que hay en la sociedad y cómo se crean esas narrativas. Entonces les presento a Juan Fernando Alzate, bienvenido, licenciado en filosofía, antropología, especialización entre antropología, teólogo, mucho gusto, magíster en psicopedagogía por la Universidad Regina Apostolum de Roma, Italia, diplomado en lenguas clásicas en latín y griego por la Academia de Humanidades en Salamanca, España, aspirante de psicología por la Universidad Católica del Norte, aspirante a magíster en educación emocional por la Universidad Anáhuac, México Norte, aspirante al doctorado en psicología clínica de la salud por la Universidad San Buenaventura de Medellín. Entonces, el micrófono es tuyo. Vamos a reconocer, por tanto, estas narrativas, o sea, y cómo se llegan a territorio, ¿no? O sea, teniendo pues presente que la creación, al fin de cuentas, del ser humano y esos diferentes tipos de contar sus experiencias, contar sus vivencias con epopeyas, con cantares, con poemas, con cuentos, con mitos, con fábulas. Y bueno, ahora ahí está el reto.
y las narrativas en territorio, pero en ese contexto como tal que va a ser la virtualidad. Bienvenido. Un cordial saludo a todos, qué alegría poder estar con ustedes y compartirles unas pequeñas experiencias que puedan tal vez dar pie para un análisis de misionalidad y sobre todo de la cobertura que hacemos por medio de las narrativas. A veces pasamos por desapercibido el poder de la narrativa, el poder del hablar. Si vamos un poquito a el gran Homero con su Ilíada y la Odisea, y después con todas esas avalanchas narrativas de los próceres griegos y latinos, nos demuestran cómo la narrativa tiene un poder grandísimo, no solamente para transformar las mentes, sino también para transformar la sociedad. Y es ahí donde nosotros vemos que la palabra tiene poder, porque empieza a ser el instrumento con el cual yo transmito una vivencia interior. Esa narrativa propia y esa narrativa universal. Me encantó cómo abrimos este espacio en medio de bambucos y sanjuaneros, y tanto tengo que agradecer a mis abuelos y a mis papás, que en medio tal vez de una finca silenciosa, en unas vacaciones, en medio de la montaña, de esa cordillera central imponente, se reunían a las 5 de la tarde más o menos, después de las labores del campo, mis abuelos, porque a mis abuelos les encantaba, venían a Medellín, otra vez volvían a la finca, pero no nos podíamos perder los cuentos del abuelo. Y a las 6, el rosario. Y el rosario era muy jocoso porque era entre gallinas, pasaba la gallina, y entonces el abuelo, por hacernos reír, hacía algún comentario y la abuelita llegaba y lo callaba y se disgustaba, y el abuelo muerto de risa porque hizo enfadar a la abuelita. Entonces, en medio de esa tradición y ese fervor que transpira espiritualidad y cultura. Tengo que decir que cuando estoy en Medellín, mis domingos es inspeccionar la cultura antioqueña desde los pueblos. Y hace poquito tuve la oportunidad de ir con los amigos. Ahí tengo que aceptar que soy fan de las motos, y entonces nos fuimos a Santo Domingo a ver el manuscrito original de la Marquesa de Yolombó, escrita por Tomás Carrasquilla. Y en uno de los cafés, con un aroma suave, arábigo, propio del café de origen de esa zona, se encontraba una frase muy interesante, y era: si el oro resume todos los valores, la sencillez resume toda la vida, la riqueza de la vida. Y yo creo que cuando nosotros nos hacemos detectores de la sencillez de la vida, la podemos disfrutar al máximo. Y aquí vamos un poco a la dimensión de la narrativa, y la narrativa en nuestro contexto universitario. Me encontraba yo en el Caquetá, Putumayo, y en el Caquetá, Putumayo es una zona en el Florencia es la puerta a la Amazonía colombiana. Entonces, imagínense uno llegar, aterriza en el aeropuerto de Florencia, va aproximadamente media hora
hacia Puerto Arango y empieza la travesía de 4 horas para llegar a Solano, Caquetá. En medio de ese río imponente del Orteguaza, que después se junta con el Caquetá y el Putumayo. Llegábamos a esas zonas donde se encontraban etnias como los Huitoto, los Ismuina, y recuerdo un momento en el cual había un indígena muy enfermo, se había afectado las cervicales, la médula ósea y no podía caminar, además le dio una ACV. Y de pronto, pues nos encontramos nosotros. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con esos dramas de la historia y con esos dramas personales donde el sufrimiento parece ser una neblina que opaca los ojos de la existencia y a veces de la fe? Porque ahí es cuando gritamos al cielo, ¿dónde estás? Y entonces me acuerdo que pocos días después, también trámite la Fuerza Aérea, llega un cargamento de ayuda a los pobres y nos vamos con una misión de Uniminuto allí y pudimos llevar una silla de ruedas que fue, ustedes no saben, los ojos de esperanza de esa persona porque estaba consciente en medio de su sufrimiento y de la familia al ver una silla de ruedas. Esto despliega una necesidad inmediata material, sí, pero después vamos a ver que la necesidad intelectual también ayuda y libera a los hombres en medio de esa necesidad de llevar un mensaje y un mensaje que interpela la razón, la forma y, como he dicho, la libera. Hubo unas necesidades en límite con el Perú, en especial en Puerto Leguízamo. Ahí pasa el río Putumayo y en ese imponente río y caudaloso y misterioso y por lo tanto que suscita respeto, con una de las ceibas más grandes, yo me atrevería a decir, del país, que queda en el lado peruano, pero los de Puerto Leguízamo la tienen súper presente, una ceiba impresionante, con unas situaciones muy precarias para llegar, como también de orden público. Recuerdo que esa vez nos fuimos en helicóptero, más o menos alrededor de 1 hora y media hacia allá. Yo fui el único que me regresé en lancha, ya les contaré. En medio de toda esa travesía, no saben la alegría que me dio en medio de un drama de desplazados, en medio de un drama de situaciones en muchas veces precarias de salud, con un calor húmedo fuerte, ver en el intermedio de una calle, Corporación Universitaria Minuto de Dios. A mí realmente me impactó. Está la escuela, una escuela que gracias también a los padres de la Consolata que llegaron literal a punta de machete, abriendo camino y llevando posibilidades a los indígenas y salud, con lanchas, porque, y con kayak, una especie de kayak, tanto que
los padres ya no podían andar solos porque se les había ahogado 2 padres de la Consolata en diversos tiempos, pero por el caudal del río Orteguaza se habían ahogado llevando el evangelio y sobre todo el bienestar que proporciona el mensaje del evangelio. Me acuerdo que un padre de la Consolata metido en la selva, un padre italiano, eh, había algunas calles pavimentadas y él me contaba, realmente esto se ha construido a las donaciones que hemos podido traer de fuera. Claro, ya después hay otro despliegue que no conozco, pero la incipiente formación social de infraestructura se dio gracias a esta donación que los padres iban consiguiendo. Tanto que la Caritas pastoral es muy querida. Llegando a esa frontera con Perú, es emocionante ver cómo tenemos una pequeña sede, una pequeña representación de que tiene una cobertura maravillosa. Y también ver que en esa precaria señal de Internet, muchos de los estudiantes que eran nuestros, con ilusión se iban a conectar a sus clases para desarrollar las actividades y para escucharlas. A veces puede pasar un poco de paisaje, queridos profesores, queridos estudiantes, pero en verdad es duro. Estamos acostumbrados tal vez a una Colombia que está encerrada en pequeñas burbujas, pero estar estudiando en la selva es muy duro. Me acuerdo, ya me encuentro terminando psicología. Por eso ahí marcaba algunos aspirantes porque ya estoy en el tramo final de esas cosas y entonces más que todo el pregrado lo hice pues virtual, el pregrado lo hice virtual y me acuerdo que un día nos quedamos unos 9 días sin internet porque el cable de la empresa que nos proporcionaba el internet se lo comieron los micos. Entonces llegaron, lo masticaron y perdimos el internet por completo. Lo bueno es que yo había bajado las actividades y los recursos e iba leyendo en mis tiempos libres, iba trabajando poco a poco y claro, tuve que pedir como un permiso para poder poner los trabajos, pero es un día a día de adaptación. Luego me vine en lancha, como les comenté, hablé un poco ahí, lo saludé, vi la dinámica y la actividad que hay, que es una de las herramientas principales donde los estudiantes van y ven una posibilidad. Por eso les dije que así lo experimento. El estudio y el contacto con la verdad liberan. La educación libera. De lo contrario, vamos a ser seres sumisos y seres que no se van a confrontar consigo mismos ni con una sociedad cada vez en cambio. Y por lo tanto, suscitar propuestas. Y esta gente optaba por el cambio de sí por medio del estudio. Y el estudio es, y lo veían ellos así, la esperanza no solamente de renovar sus vidas, sino también por donde iban impactando su familia, el barrio, la empresa, el emprendimiento. Luego, al estar pues muy contento de ver esa presencia, me regresé por tierra, que fue una proeza, porque tenía que pasar el estrecho de la Tagua, que
es entre el río Putumayo y el río Caquetá. Conversaba un poco con el joven que iba, ¿qué estudias? Ah, no, yo estoy en mi minuto tal, hombre, qué bueno, tal. Era recurrente entre los jóvenes y como yo ya tenía ese sonsonete en la cabeza de la repercusión y de la herramienta y el instrumento, que en este caso es nuestra universidad, pues en medio de las conversaciones esporádicas y espontáneas me salía como pregunta. Muchos, algunos eran de los caseríos cerquita alrededor del río Caquetá, porque ya pasamos al río Caquetá. Para regresar hasta donde estaba, tenía que irme aproximadamente entre 5 y 6 horas. Recuerdo que cogí la lancha hacia las 6 de la mañana y entré a donde estaba más o menos hacia las 12:30, 1 de la tarde. Porque es la única lancha que va, y también para recoger enfermos, para a recoger ancianos que necesitan ir a Florencia. Entonces, imagínense, en lancha hasta Florencia serían unas 11 horas en lancha. Yo les invito con esta pequeña participación de mi experiencia, porque tengo muchísima más, solamente hasta con la entrega de sillas de ruedas. Un día inauguramos con Uniminuto una biblioteca en Solano Caquetá para los niños. Y una gran amiga mía de Uniminuto gestionaba containers y gestiona containers que traían de Europa, que mandaban de Europa con Manapac. Manapac es un arroz alto en proteína, que no se daña tan fácil y que puede llegar a esas regiones, especialmente donde hay desnutrición. Gestionar esos containers desde que llegan a Puerto Colombia y mandarlos a la base aérea. Después de la base aérea, busque los realmente necesitados e ir casa por casa. Y en esa casa por casa, ver que no solamente es el alimento del comer, que es importante, basta ir a la escala de Maslow para un poco conceptualizar la importancia de necesidades, sino también en la liberación de que yo quiero pensar de una forma distinta y que la revolución de la paz comienza por la liberación del conocimiento de la veritas, de la verdad. Una verdad que siempre transforma, y no solamente transforma, sino que es transformante cuando me interpelo con la verdad. Entonces quería hacerles partícipes de esto, de que nuestra misión tiene un sentido, de que nuestras narrativas, queridos profesores y estudiantes, tienen un sentido. Y cuando nosotros bloqueamos las narrativas y los mensajes por la voz, por la cultura, y otra vez me viene esa entrada que hicimos a esta sesión del bambuco, del porro, del torbellino, del sanjuanero. Somos el país de los 1000 ritmos, así nos dicen. Es un país con los mayores, con la mayor cantidad de ritmos en el mundo, más que todo catalogados en aproximadamente en 1025, 1028 ritmos. Es esa riqueza cultural que tenemos. ¿Y cómo la vamos a expresar? Por medio de nuestras narrativas, de lo que vivimos,
y sobre todo de lo que experimentamos y podemos dar del corazón. Les agradezco el escucharme, les agradezco su misión de grandes narradores, porque ustedes son los grandes narradores de hoy, los que cambian vidas, donde una palabra se vuelve el mejor taladro, donde por ahí permea la verdad y transforma el corazón. Gracias a cada uno y les agradezco el poder estar aquí. Bueno, gracias, Juan Fernando. Sin embargo, antes de tener esa gran despedida y estos agradecimientos, sí quisiera que quienes estamos aquí conectados poder realizar preguntas, también, ¿por qué no? De manera muy sucinta, alguna narrativa, ¿no? Y ahora que eh, eh, tú mencionabas tanto esa experiencia de Uniminuto en territorio, ha llegado Uniminuto a lugares donde ninguna universidad, ningún espacio de educación superior ha llegado. Nos hace pensar que precisamente estas narrativas, esas experiencias, cómo influyen en todas esas historias que nos dejó el padre Rafael García Herreros en sus cuentos, en su compilación de Una vida y una obra. Y entonces preguntarte cómo influyen, por tanto, estas narrativas en la cultura y en la sociedad, o sea, pensando, y mientras que algunos nos van animando y nos van realizando alguna pregunta. Bien, no, Sonia, pues gracias por tu pregunta. Creo entender de cómo la narrativa se incrusta en el contexto y en la cultura y cómo la transforman. Tal cual. Bien. Es impresionante, por ejemplo, trabajando con los indígenas Huitoto, con los Ismuina, pude participar en varias mingas amazónicas, no solamente como en la representación y escucha, sino también con entes internacionales como la Cáritas Alemana, como toda la tradición y toda la estructura cosmogónica del mundo parte de la narrativa y sobre todo la narrativa de los mayores. Hasta el castigo parte de la narrativa. Se habla con él y claro, no solamente una narrativa que como diría Rousseau en el Emilio sobre la educación, no solamente se quedan conceptualizaciones, sino que pasan a la experiencia. Entonces es una narrativa que se concreta. Y es interesante porque hasta Mariano Sigman en las pedagogías de los niños dicen que a los niños se les explica sin saber el significado. Es decir, el niño no capta el significado de aquello que se le explica. En cambio, en esas culturas, todo es tan embonado entre experiencia y significado que captan una cosmogonía única. ¿Qué es lo interesante para nosotros? Que no podemos ser agentes de irrupción de cultura, sino de enriquecimiento de la cultura. Y es muy interesante verlo desde ahí. Nosotros no venimos a cambiar, nosotros venimos a dar herramientas para enriquecer. Bueno, aquí también nos hacen otra pregunta. ¿Cómo a partir de tus experiencias crees que podemos llevar estas acciones del impacto a territorio desde la virtualidad? Además, teniendo en cuenta las dificultades en la conectividad
que hay en Colombia. Bien. Yo creo que hay una cosa que es muy bonita y va muy ligado a lo que dije, no llegar a imponer, sino a comprender. Y es necesario el adaptarse. Y el adaptarse poniéndome en los zapatos del que está detrás de esta pantalla. Yo no sé qué están haciendo ustedes, ¿cierto? Pueden que estén comiendo una arepita con huevo bien rico, otro haciendo el trabajo, otro ahí sentado, otro súper atento. Yo no sé qué están haciendo. Y es a veces una desventaja de la virtualidad. Pero nosotros, como grandes narradores, tenemos que pasar esas fronteras y dejar la semilla de transformación. ¿Yo cómo puedo transformar al otro por medio de esto que se llama virtualidad, que es tan eficaz y que tiene también sus límites? Entonces, ¿qué me ayudaba a mí en ese territorio? Dejar pequeñas consignas, dejar pequeños trabajos, darles la ruta para que ellos pudiesen tener un acceso más fácil, ser un poco comprensivos, pero que no desemboque en un paternalismo, sino en una exigencia que comprende y que también tiene sus límites, ¿cierto? Porque de lo contrario sería un totalitarismo con el cual yo no sé quién está allá, pero todos se tienen que adaptar a mí. Y por eso no crecemos y no hacemos crecer. No sé si fui claro o... Sí, sí. Si nosotros en este tiempo, o sea, según lo que tú nos estás narrando, nos estás contando en esas experiencias, en ese peregrinar por Colombia, están las comunidades muy influenciadas con las TIC, con todos estos hipervínculos, transmedia, YouTube, las aulas inteligentes, los reels, bueno, todo esto que pues que también como tal, desde la educación estamos haciendo uso para como herramienta didáctica para llegar a los estudiantes y formarlos. ¿No sería terminar con la cultura o aportarle a la cultura? ¿Cómo podemos verlo desde la educación? O sea, aquí tenemos estudiantes que se están formando precisamente en estas áreas de humanidades y sociales. Tenemos esta facultad y también lo están los docentes. No sé, pues yo lo veo así, no sé, como en medio de una aportación, pero también de una pregunta. Sí. La virtualidad es una conexión global y por lo tanto me ayuda a tener una visión polivalente de muchas realidades que a veces puede ser contrastante, pero también debe de llevar a visiones maduras e identitarias, en cuanto que yo valoro lo propio, pero también me ayuda a conocer lo de otro. En estas regiones hay zonas que me acuerdo, en ese mismo viaje, tuvimos que ir a recoger un enfermo por una de las ramas de los bracitos del río Caquetá, que yo dije, ¿esto dónde me está llevando? ¿Cierto? ¿Esto por dónde va? Y me encontré un signo de internet en un pequeño caserío. Yo dije, qué maravilla. Que también lo que pasa es que ahí viene el reto de que nosotros en nuestra narrativa podamos hacerle descubrir al estudiante
y con aquellos que hablamos de que es hermoso conocer. Y haciendo un poco mención a ese hilo conductor en el cual hemos tratado, esa frase del Evangelio de Juan que dice, veritas liberavit vos, la verdad os hará libres. Y entonces en esa verdad que no tiene miedo de contrastar, porque la verdad no se esgrime, la verdad por sí sola se defiende, porque la verdad pesa en cuanto tal. Cuando se esgrime una verdad, pasa a ser un poco fundamentalista. Por eso yo creo que es muy bonito y Sonia me hace recordar un viaje que tuve, una niña que decía, no, a mí me gustaría ser psicóloga. ¿Ah, sí? Sí, porque yo quiero sacar adelante a mi mamá que sufre mucho. Y me dijeron que se gana bien. Eso le dijeron a ella, me dijo. Listo. La mamá se subió, la mamá tenía unos 30 años, le faltaba un bracito y estaba muy enferma. La niña tenía unos 13 años y cuidaba al niño pequeño. Y la niña me decía, ¿te puedo hacer un cuento? Sí, claro. Y empezó a hacer un cuento, se demoró como 3 horas, 4 horas escribiendo el cuento, muy pequeñito, y me lo entregó. ¿Y saben qué era lo bonito? Que ella coleccionaba papelitos de colores para hacer cuentos. Y me dijo, ¿te puedo regalar estos papelitos? Yo le dije que no, déjame regalártelos. Entonces se los tuve que aceptar, unos papelitos de colores muy sucios de lo manoseado que estaban. Si nosotros no nos adecuamos a las necesidades de la gente, a las necesidades de los territorios, son gente que posiblemente no tienen cómo soñar. Y nosotros somos los que cultivan sueños y cultivan esperanzas. Nosotros no somos los que obstaculizamos sueños y obstaculizamos esperanzas. Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es ir ahí donde quieran conocer la verdad y ahí donde la gente tenga necesidad. Ya para finalizar, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, algo que nos quiera aportar. Mientras tanto, sí, le solicitamos el registro que se hace pues, necesario para todos estos temas de calidad que tenemos en las instituciones. Entonces, realizar el registro, ahí mi compañero les ha dejado en el chat. Y para cerrar, si quisiéramos como que nos dejes esos tips para decir de esta manera, o no sé si exista una ruta para decir de esta manera podemos crear, construir con otros, con las comunidades, esas narrativas en territorio. ¿O eso se va dando? ¿O uno va con algo? ¿O cómo es? Sonia, no, pues realmente no tengo una estructura para decir estos son los pasos, pero me viene un núcleo central para construir y es la escucha. La escucha del anciano, la escucha del joven, la escucha del adulto. Ellos qué me quieren transmitir y yo cómo puedo ayudarle en medio de sus necesidades, pero no como quien impone. Claro, uno tiene un íter, tiene un pensum, etcétera, pero no desde la silla de quien va a imponer, sino de quien va a ir a dialogar, de quien va a ir a construir y de quien va a ir a aportar un granito de arena para transformar. Es ahí donde nosotros
vamos generando procesos de relación, como diría Romano Guardini en su libro sobre su tesis de doctorado, La relación, que es tratar que los dos núcleos polares tengan una zona en la cual interactúen. Nosotros tal vez, o algunos de ustedes desde una ciudad, y aquel en medio del calor, con ventanas sin vidrios, con una fuerte tormenta, porque las tormentas en el Amazonas son impresionantes, que quiere escuchar y quiere tratar de comprender. Y usted está develando un mundo nuevo que le ayuda a soñar. Escúchelo. Y también usted, desde su narrativa, que yo creo que debe ser súper rica, y estoy seguro de eso, de cada uno de mis profesores y mis estudiantes, salir al encuentro para poder dialogar y para poder llevar un poco de nosotros ahí. Conscientes de que somos enanos a las espaldas de gigantes. Gracias. Nuestra profe Karen Edith nos pregunta, ¿cómo ha sido ahora la experiencia de compartir con Uniminuto desde la virtualidad? Mira, pues claro, o sea, tú nos estás contando que vas allá a territorio, pero ¿cómo es esa experiencia con Uniminuto desde la virtualidad? ¿Se ha podido construir nuevas narrativas a través de una pantalla? Maravillosa, maravillosa. ¿Y por qué digo maravillosa? Traigo como botón de muestra ayer la clase con los estudiantes. Era un compartir información y ellos retroalimentar desde su experiencia, y en medio de esa retroalimentación de la experiencia enriquecer el mundo y enriquecer un mundo de conocimiento y enriquecer el mundo propio, y no solamente enriquecer esos agentes que estamos conversando, sino una institución que está enmarcada de una misionalidad, como lo vimos al principio, que tiene un fuerte carácter social. Y entonces, como transformadores de esa sociedad, vamos en medio de las clases a escuchar y sobre todo también a nosotros transformarnos y enriquecernos, porque en muchos momentos también somos estudiantes. Bueno, bonita frase. Somos también estudiantes. Muy bien, bueno, agradecer. Aquí también nos dice José Méndez, de antemano, muchas gracias. Fue una charla muy motivadora para nosotros como estudiantes en la modalidad virtual. Entonces, allá en territorio, gracias por conectarse, gracias a los profesores, a Linda Marjorie por su saludo, a ti por toda esa experiencia compartida, por todas esas narrativas, y esperemos podernos continuar encontrando en otros espacios virtuales, hacer tal vez un café virtual contando nuestras propias narrativas. Por aquí nos dice Cristian, muy interesante, ojalá nos vuelva a brindar otra charla, es necesario profundizar más en este tema tan importante. Bueno, que tengamos entonces una feliz noche. Gracias, estudiantes, profesores. Gracias, Juan Fernando, por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y para adelante pues. Bueno, hasta luego. Recordemos nuestra asistencia. Feliz noche.